Bienvenidos al Lowit AI Week. La inteligencia artificial no es una posibilidad futurista, es una realidad que afecta nuestra forma de vida, y por eso urge conocer más de ella. Durante esta semana, exploraremos a fondo el tema de la inteligencia artificial desde diversos ángulos. Exploraremos cómo está revolucionando al sector legal. Discutiremos cómo enfrentar los desafíos que surgen con su implementación, y cómo aprovechar las oportunidades que nos ofrece para mejorar nuestras vidas y nuestros trabajos. Prepárate para sumergirte en un viaje fascinante y desafiante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Nujat Ponce, soy socia del despacho Ponce Curi, una firma especializada en temas de protección de datos personales, seguridad de la información, ciberseguridad, temas de propiedad intelectual, derecho del deporte, entretenimiento y cultura y temas de derecho corporativo. Soy presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la NADE. Tengo el honor también de presidir la mesa de ciberseguridad del CCE, del Consejo Coordinador Empresarial, y también el honor de presidir el Consejo Consultivo del INAI. Y pues me da muchísimo gusto poder platicar el día de hoy con ustedes de estos temas de inteligencia artificial. Quiero, por supuesto, agradecer muchísimo a Lowit, Alejandro y Juan Carlos Luna, que siempre han tenido esta visión para generar valor, para hacernos pensar fuera de la caja y para buscar este tipo de charlas de temas de actualidad, de temas que a lo mejor no los vemos en nuestro día a día, pero que cuando los escuchamos, pues nos damos cuenta que a lo mejor sí utilizamos este tipo de herramientas, de aplicaciones, y es importante generar esa conciencia para el uso correcto de estas nuevas tecnologías. Así es que para mí es un honor y un gusto poder participar en este Lowit AI Week, en el que estaremos platicando pues varias personas con ustedes de estos temas de interés. Y pues bueno, voy a empezar esta plática con ver o con establecer con ustedes algunos de los retos que se tienen en materia de inteligencia artificial para las empresas. Sobre todo porque, pues a lo mejor todas y todos estamos utilizando inteligencia artificial en nuestro día a día, pero a lo mejor no conocemos o no sabemos los alcances que nos pueda pedir esta inteligencia artificial. Entonces, con estos temas de inteligencia artificial, pues sí vale la pena que estemos buscando el conocimiento, la capacitación y el cómo podemos realmente potenciar esa inteligencia artificial para que siempre esté al servicio de la humanidad, ¿no? Siempre he pensado que la generación, el desarrollo de estas nuevas tecnologías al servicio de la humanidad, sin duda generan valor. No podemos dejar que la tecnología nos coma o que la humanidad esté al servicio de la tecnología, porque entonces ahí ese balance y esa bondad que nos puede dar el uso de este tipo de herramientas, pues puede descuadrarse un poco. Y entonces, déjenme nada más comenzar diciéndoles que en México existe ya una iniciativa de ley para poder regular desde un punto de vista ético a la inteligencia artificial y a la robótica. Esta iniciativa, como pueden estar ustedes viendo aquí, fue una iniciativa que se presentó el pasado 26 de mayo, y entonces lo que se busca pues es, a través de esta garantía que tenemos del uso de la tecnología, de la protección, obviamente, de sus datos personales y de la seguridad de nuestra información, pues buscar estos mínimos reguladores para el uso de esta inteligencia artificial. Se propone la creación del Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica, y pues evidentemente buscar algunas recomendaciones que se puedan tener en esta materia, como buscar obviamente políticas y prácticas internacionales, buscar, como les decía, que la humanidad pues sea quien esté beneficiándose con estos temas de inteligencia artificial, buscar el cumplimiento ético
del uso de estas tecnologías para que se genere pues valor, y que evidentemente pues sepamos que esto, al no reconocer fronteras, pues que sí tengamos esta cooperación internacional en materia del uso de la inteligencia artificial. Así es que en México se tiene esta iniciativa para que se pueda discutir en su momento y que, les digo, podamos pues generar estos mínimos denominadores que pudieran utilizarse al momento del desarrollo, de la creación, de la generación de herramientas con el uso de inteligencia artificial. ¿Y por qué hablo de estos denominadores o de estos mínimos comunes? Porque desde mi perspectiva, desde mi óptica, es imposible tener una regulación de inteligencia artificial que nos dure más de 10, 12 días. Como sabemos, el desarrollo de nuevas tecnologías, la búsqueda y el avance de la ciencia, de las herramientas, de las aplicaciones, pues es cada vez más rápida. Y es por ello que debiéramos buscar, pues generar desde su desarrollo un cumplimiento ético, un cumplimiento deontológico, un cumplimiento, por supuesto, normativo, con la legislación que está vigente y aplicable, para que estos desarrollos pues puedan realmente generar ese valor. De la misma manera, déjenme les digo que pues también la Unión Europea ha presentado recientemente una iniciativa precisamente para también esta regulación de inteligencia artificial. Y esta iniciativa fue recientemente presentada porque pues evidentemente se reconoce, como les decía yo, este impacto global que tiene la inteligencia artificial en la humanidad. Esta iniciativa, esta propuesta de regulación del Parlamento y el Consejo Europeo para armonizar reglas en materia de inteligencia artificial, se fijan, es un poco igual en la misma línea de generar estos lineamientos básicos, estos lineamientos comunes que busca garantizar a través de un análisis de riesgos, la supervisión de estas aplicaciones, de estas herramientas, de estos softwares que puedan, pues evidentemente, utilizar a través de la inteligencia artificial y generar pues un beneficio para la humanidad, ¿no? Entonces, esta iniciativa también se acaba de presentar y se busca, les digo, generar estas primeras normas, este común denominador para el uso de esta inteligencia artificial. ¿Cuál es el enfoque de esta iniciativa? Pues evidentemente la protección a los datos personales, ¿no? Que como saben, tanto en México como en el mundo, pues se tienen regulaciones, normativa sólida en materia de protección de datos. Las leyes en México, a partir de 2010, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hacen que tanto sector público como privado deban de tener, por supuesto, un debido tratamiento de los datos personales de todas las personas, de todos los individuos, valga la redundancia. Y entonces, pues obviamente, también la Unión Europea tiene el famoso GDPR, que sin duda también protege a los datos personales. Y entonces, pues obviamente esta ley toma como base esta protección a la información, a los datos personales, divide y distingue los datos personales sensibles, como hacen también las leyes tanto en México como en el extranjero, y se busca una categorización también del uso de biométricos y de el uso, digamos, de trazabilidad, de herramientas que tengan esa trazabilidad para poder generar, por supuesto, un análisis de riesgos y ver y aterrizar el uso de esta inteligencia artificial con esta responsabilidad, ¿no? ¿Qué medidas de uso general se están proponiendo, se están planteando? Pues obviamente que sea una normativa que busque la protección de los derechos fundamentales, por supuesto, de la salud, de la seguridad y del medio ambiente. Por supuesto, esto en un contexto, en un entorno de total respeto al Estado de Derecho y a las democracias. Entonces, es importante que sepamos que lo que se busca en estos análisis de riesgos, pues es toda esta protección a la información, al medio ambiente, a
a un entorno obviamente de protección de derechos fundamentales, de la salud, la seguridad y, por supuesto, al respeto del Estado de Derecho. Se buscará tener 4 niveles de riesgo, el nivel de riesgo, digamos, totalmente inaceptable, ¿no? En donde, pues ahí, digamos que la búsqueda es que esta inteligencia no se pudiera utilizar, un riesgo alto, ¿no? Algún sistema, algún desarrollo de inteligencia artificial que tenga un impacto menos benéfico a la humanidad que el no uso de esta inteligencia artificial, y entonces, pues obviamente aquí se va a dar esta categorización, digamos, de riesgo inaceptable, riesgo alto, riesgo medible o limitado y un riesgo mínimo, ¿no? Saber que efectivamente sí puedan generar, como les decía yo, ese valor a la humanidad. Entonces, estos son, digamos, los principios torales muy generales de la regulación que se está presentando por la Unión Europea. Aquí están algunos países que buscan precisamente regular a la inteligencia artificial, un poco desde dónde o desde cuándo o desde qué perspectiva se está haciendo esta búsqueda, y buscar, por supuesto, como les decía, que esté siempre la inteligencia artificial al servicio de la humanidad, ¿no? Entonces, y no al revés, como les comentaba. Entonces, esta parte es muy relevante. Ahora, ¿por qué empiezo con esta normativa? Porque yo creo que todas y todos hemos utilizado inteligencia artificial en algún momento. Por ejemplo, las aplicaciones que estamos utilizando para el tráfico, ¿no? Esto aplica inteligencia artificial. Hay algunas basadas en experiencias o en datos que te brindan otros usuarios, y otros a partir de satélites y de información vial que se puede dar a conocer. Y entonces, a lo mejor si nosotros queremos desplazarnos del punto A al punto B y conocer la mejor ruta, pues utilizamos ese tipo de aplicaciones que me va a ir diciendo por dónde me puedo ir para llegar más rápido, o cuál es la vialidad que tiene menos tránsito en el camino, ¿no? Y aquí vamos a empezar también con este análisis de temas o de conflictos éticos, ¿no? ¿Cómo funciona o cómo se utiliza esta inteligencia artificial? Pues está derivada o está supeditada a la codificación o al aprendizaje que le hubiéramos dado a esta inteligencia artificial. Es decir, depende, y aquí viene este término del machine learning, que seguramente han escuchado, ¿no? O sea, ¿cuál es el aprendizaje que tiene la máquina? ¿Cuál es el aprendizaje que tiene esta inteligencia artificial? ¿Qué datos le di? ¿Qué información le proporcioné? Para que entonces, pues esta inteligencia artificial pueda hacer su trabajo, ¿no? En este caso, o en este ejemplo que les pongo de las aplicaciones para el desplazamiento, pues si ustedes utilizan 2 o 3 de ellas, verán que les dan rutas diferentes, tiempos distintos. ¿De qué depende? Pues a lo mejor les digo de quién los alimentó. Hay por ahí quien me ha dicho, oye, es que cuando yo utilizo estas aplicaciones, me da miedo porque de repente me da unas rutas por unas zonas peligrosas. ¿No? O algunas que han cambiado a lo mejor el sentido de la vialidad. Claro, recordemos, y por eso es tan importante saber quién alimentó esa inteligencia artificial, con qué periodicidad, con qué constancia se va actualizando, y cuáles son los valores que se van generando para su uso. Hace también relativamente poco, no sé si vieron, salió una noticia en los periódicos, en los medios de comunicación, en donde se dice que los autos de conducción autónoma han generado algunas muertes en los días recientes. Esto también se debe a esta codificación y a esta búsqueda, por supuesto, de hacer que esta inteligencia haga una toma de decisiones similar a la que haría un humano. Si nosotros vamos manejando nuestro vehículo y de repente vemos a lo mejor que alguien se cruza la calle, pues es en segundo, pero nosotros tomamos decisiones de hacia dónde giramos el volante, hacia dónde nos dirigimos, vemos a lo mejor si hay un muro de contención, si hay una barranca del otro lado, si hay algún establecimiento, cómo preservo a lo mejor la vida, la integridad, derivado de las circunstancias que nos estemos topando. Bueno, pues al transportar esto a una inteligencia artificial que debe tomar decisiones, pues también dependemos de esta codificación. Lo que dice esta nota
es pues precisamente que hay algunos autos, algunas compañías que dicen, a lo mejor el criterio es, oye, yo voy a preservar la vida de los miembros del habitáculo, es decir, de los que van dentro del vehículo, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor si hay alguna situación de alguna colisión o de algún accidente, la decisión que va a tomar esa inteligencia artificial va a estar basada en preservar la vida de los integrantes del habitáculo. Por otro lado, a lo mejor hay algunas otras que digan, ¿sabes qué? Yo voy a preservar la vida de los que están al exterior. A lo mejor, como sé que mi vehículo tiene muchas herramientas de seguridad en el habitáculo, pues entonces puedo apostarle o puedo buscar que se preserven también las vidas del exterior, y entonces digamos que ahí la categorización de toma de decisiones va a ser diferente a el primer ejemplo. Y en un tercero, a lo mejor hay quien dice, oye, no, yo en un tema de decisión, pues a lo mejor quito esa autonomía, lanzo una alerta y entonces hago que los que están dentro tomen las decisiones, ¿no? Y entonces, digamos que se quita esta inteligencia artificial de la toma de decisiones y se deja a los que están dentro del vehículo, en específico a lo mejor del conductor, esta toma de decisiones. Entonces, estas son cuestiones éticas que nos ayudan a saber y a conocer por qué desde el desarrollo de temas de inteligencia artificial, pues vale la pena hacerse estos cuestionamientos, porque son cosas que pasamos en nuestro día a día, ¿no? Oye, si yo me paso un alto, tengo un riesgo. Por eso, de ahí, por ejemplo, que esta iniciativa de la Unión Europea se basa en riesgos. Si yo me paso un alto, tengo un riesgo de chocar, un riesgo de que me sancione la autoridad, un riesgo de atropellar a alguien, un riesgo de que a lo mejor ocasione yo algún accidente entre dos vehículos sin estar el mío involucrado, ¿no? Y entonces, digamos que con base en ese riesgo, yo tomo la decisión de si me paso el alto o no, ¿no? En un tema, les digo, de inteligencia artificial, ¿quién va a tomar esa responsabilidad? ¿Quién va a tomar ese riesgo? ¿Y cómo vamos a dirimir esa controversia? Porque, por supuesto que, hablando de abogacía, pues si alguna de estas cuestiones se da, vamos a llegar, evidentemente, a una cuestión jurídica en donde habría que definir de quién es la responsabilidad. Incluso actualmente hay muchos autos que frenan solos, ¿no? O sea, que detectan, tienen un sensor y entonces frenan cuando ven que existe algún objeto o un vehículo o algo que impida o que vaya a provocar un accidente. Sin embargo, aquí también viene un tema de responsabilidad. ¿Qué tal si el vehículo, pues el sensor detecta algo, venimos a cierta velocidad y a lo mejor al frenar de golpe el auto pues se voltea o alguien me pega por detrás? ¿De quién será esa responsabilidad, no? Y entonces es por ello que les digo, desde el diseño de objetos, de aplicaciones, de software, de herramientas, de desarrollos, es muy importante que sepamos que si vamos a utilizar inteligencia artificial, tenemos que plantear términos y condiciones, tenemos que plantear, obviamente, los avisos de responsabilidad o excluyentes de responsabilidad, y, por supuesto, el tema de datos personales que se van a ver involucrados para el uso de esta inteligencia artificial en estos desarrollos. Hay un término interesante que se llama el Internet de las Cosas, y son todos estos inventos que a lo mejor desde su creación no requerían de una conectividad y entonces pues no tenían estas cosas, Internet o conectividad a Internet. Ahora que las tienen, pues es que estamos utilizando los términos de televisión inteligente, teléfono inteligente, refrigerador inteligente. ¿Por qué? Porque al tener esa conectividad, pues pueden tener una serie de toma de decisiones que son importantes también, les digo, buscar esta responsabilidad y esta generación de valor. ¿Por qué empecé por aquí? Y puse estos ejemplos porque les digo, puede ser que en nuestro día a día estemos utilizando inteligencia artificial a lo mejor sin darnos cuenta. Y por eso hablaba también de las aplicaciones que vemos para medir el tráfico o para transportarnos del punto A al punto B. Pero simplemente, por ejemplo, el uso de una calculadora
pues es el uso de una cierta inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se está simulando el razonamiento humano. Y entonces, aquí viene algo también muy importante, que es el corroborar esta información y el saber que esa información o esa toma de decisiones está basada en temas reales y en temas verdaderos. Por ejemplo, si yo sé que 2 más 2 es 4 y yo lo pongo en la calculadora y me dice que 2 más 2 es 5, pues yo voy a tener algo en conflicto y voy a revisar dónde quedó el error o dónde está la equivocación. Pero si yo no sé que 2 más 2 es 4, lo pongo en la calculadora y me dice que el resultado es 5, voy a creer en esa información. Entonces también mucho del uso de esta inteligencia artificial pues se basa en ese conocimiento. Por eso creo firmemente que los temas de ciberseguridad, de protección de datos, de inteligencia artificial, son un tema cultural y debemos de tener capacitaciones, debemos de tener el conocimiento para que realmente sea esta tecnología la que esté al servicio de la humanidad y que no caigamos en errores. Mucha gente me dice, oye, es que hay algunas campañas maliciosas y mucha gente cree en ellas. Bueno, recordemos que pues es importante siempre corroborar la información, ¿no? Es importante que siempre que estemos buscando algo en algún medio digital, pues siempre tengamos esa visión de corroborar la información, porque al final, pues no sabemos quién está alimentando esa inteligencia artificial o esa aplicación. Y entonces vale la pena que siempre lo estemos corroborando, ¿no? Esto es también importante porque les digo, puede ser que realicemos tomas de decisiones con base en esa información y si no sabemos si la información es veraz o es real o es verdadera, pues entonces digamos que nuestra toma de decisiones va a poder o va a estar posiblemente viciada, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que nos preguntemos estos temas de, oye, a ver, voy a desarrollar una inteligencia artificial, perfecto, ¿qué quiero hacer? O sea, ¿qué es lo que quiero generar o qué es lo que estoy buscando, ¿no? Proteger, dar alguna solución a la humanidad, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la función de esa inteligencia artificial que quiero hacer? Segundo paso, oye, ¿quién tiene acceso o a qué acceso o qué datos o qué información me va a pedir esa tecnología para que realmente pueda cumplir su función, ¿no? Y 3, pues cuál es el tiempo de aplicación, de retención, de resguardo, de uso de esa información o de esos datos que me pidieron inicialmente para que pues podamos realmente tener este resultado o esta función de la que estamos hablando debidamente garantizada. Déjenme ponerles un ejemplo muy tonto, pero muy gráfico. A lo mejor yo quiero desarrollar una inteligencia artificial que me diga todos los días qué ponerme, ¿no? A lo mejor yo digo, oye, pierdo mucho tiempo cada mañana decidiendo qué me voy a poner. Entonces, para mí sería ideal desarrollar una aplicación que cada mañana me diga qué me voy a poner. A lo mejor yo nada más le voy a decir si llueve, si no llueve, si tengo, no sé, algún tema formal o algo más casual, y entonces que esa toma de decisiones la haga la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi finalidad? Porque recordemos que es el primer paso. Oye, mi finalidad es que me diga qué me voy a poner todos los días para ahorrarme tiempo. Perfecto. ¿Y a qué le tengo que dar acceso? O sea, ¿con qué tengo que alimentar esa inteligencia artificial para que me dé ese resultado y cumpla esa funcionalidad? Bueno, pues evidentemente tendrá que escanear mi closet, ¿no? O sea, tendrá que decirle, a ver, fíjate que tengo estas 5 blusas, estos 10 pantalones, estas 3 faldas, estos 10 vestidos, ¿no? O sea, tendría que darle esa información a esta inteligencia artificial para que con base en los criterios que yo le voy a decir, oye, fíjate que hoy está lloviendo, o está haciendo frío, o está nevando, o hace mucho calor, si tengo un evento formal, informal, casual, etcétera, pueda ayudarme con esta toma de decisiones. Entonces, fíjense, le tengo que dar acceso a mi closet o a mis prendas, ¿no? 2, tengo ya sea que yo decirle del clima o darle acceso a mi geolocalización para que pueda ver el clima que vamos a tener y pues evidentemente darle algunas cuestiones adicionales sobre mi persona
para que pueda tomar estas decisiones. Entonces, esa es la información o los datos que yo le voy a tener que dar a esta inteligencia artificial para cumplir con esa función que les decía, que es decirme qué me voy a poner todos los días. ¿Y por cuánto tiempo lo va a resguardar? ¿No? A lo mejor si yo voy descartando algunas prendas o adquiriendo algunas nuevas, pues voy a tener que ir actualizando esa información y voy a tener que ir quitando, cancelando, borrando la información que ya no está vigente, ¿no? Y eso pues será un proceso manual. A lo mejor si yo me equivoco, pues la inteligencia artificial evidentemente va a decidir sesgado en ese error, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor digo, oye, esto no sirve porque me está diciendo que me ponga esto y yo ya le dije que ya no lo tengo, ¿no? Pero si yo no alimento bien esa inteligencia artificial o toma bases erróneas o equivocadas, pues evidentemente la toma de decisiones también va a ser errónea o equivocada o sesgada a esa información que yo le estoy dando. Y por eso les digo que este tema del machine learning toma mucha relevancia. En este ejemplo tan coloquial que les acabo de platicar, pues a lo mejor es, digamos, un tema de un mero problema cotidiano. Pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, en una cirugía? Si a lo mejor quien está operando, pues es un robot. Y entonces esa inteligencia artificial que está operando a una persona, a lo mejor está enfocado en la cirugía y si le da un paro, no hace nada, porque está enfocado en eso, porque no lo codifiqué o porque no le dije, oye, tienes que avisar o que entre un equipo o, ¿no? Deja esto y entonces atiende esto otro. Por eso, estos temas, les digo, de información, de a qué le doy acceso, cuánto tiempo lo va a tener, con base en qué lo voy a alimentar, va a llegar a una buena o a una mala toma de decisiones. Y evidentemente las cuestiones éticas que con los vehículos autónomos, en el ejemplo que vimos, pues es muy palpable, al igual que en este caso, a lo mejor de alguna cirugía a distancia a través de inteligencia artificial. Entonces, son estos temas que a lo mejor son una línea muy tenue, que a lo mejor decimos, oye, no lo había pensado así, no lo había visto de esta manera, pero lo importante es saber que debemos de estar inmersos en la tecnología, debemos de revisar qué políticas, qué términos y condiciones, qué nos pide, qué nos solicita esta inteligencia artificial para que realmente pues podamos tener, como les decía, la tecnología al servicio de la humanidad y no al revés. También por ahí dicen, oye, es que a lo mejor van a desaparecer distintas profesiones con el uso de inteligencia artificial. Yo creo que no. Yo creo que más bien nos va a hacer más eficientes, va a disminuir ciertos tiempos, va a hacer que a lo mejor podamos tener una toma de decisiones más eficaz, pero sin duda yo creo que no se suple el factor humano por todas las circunstancias, por todo el tema de empatías, de estas herramientas llamadas soft skills que sin duda pues también generan esa relevancia en esta toma de decisiones, ¿no? Y aquí les voy a poner un ejemplo de una herramienta que está hoy en día en temas de inteligencia artificial muy sonada. Hay algunos clientes que me han pedido distintos análisis sobre esta inteligencia artificial para su aplicación. Y entonces, pues esto puede ser algo que también pueda ejemplificar esto que estamos platicando. Miren, esta es una herramienta de inteligencia artificial que se llama Lucía. Esta inteligencia está basada en ChatGPT o ChatGPT y está aplicada en WhatsApp. Es una inteligencia artificial que tú descargas como si fuera un contacto en tu WhatsApp. Así lo descargas. Y entonces lo que hace es ayudarte con lo que sea que le preguntes, ¿no? Le puedes preguntar desde cuestiones a lo mejor teóricas o de hechos históricos, hasta decir qué museos puedes visitar en cierta zona, que te haga alguna recomendación, por ejemplo, de restaurantes, que te haga alguna recomendación o sugerencia para realizar una actividad, algunas dudas, les digo, para temas a lo mejor académicos, traduce. Tiene un sistema de traducción de casi todos los idiomas y transcribe audios que tú le envíes por voz y los puede transcribir a texto, ¿no? Entonces,
Aquí lo que dice, oye, tú le escribes, le mandas un audio con alguna petición, duda o pregunta, y entonces te contesta, conversa contigo, desarrolla ideas, te da recomendaciones, incluso coteja documentos. Si tenemos 2 documentos, a lo mejor uno con cambios y uno sin cambios, te puede ayudar a hacer ese cotejo de información. Está dividido, segmentado en estudiantes, profesionistas y creativos, y entonces les digo, pues puede resumir artículos, puede consultar dudas, textos, hacer un cotejo, un comparativo, te puede generar o preparar redacciones de correos o de alguna preparación, a lo mejor para algún tema de un audio que se quiere enviar, puede hacer investigaciones, ¿no? Y entonces, pues digamos que puede ayudarte en todas estas tareas. Ahora, ¿a qué datos tiene acceso? Lo que les decía, es bien importante que cada que utilicemos alguna herramienta nueva, descarguemos algún tema de inteligencia artificial, sepamos a qué nos va a pedir acceso. Aquí, pues evidentemente me va a pedir acceso a mi WhatsApp, a mi celular, tiene que tener mi número celular porque les digo que lo descargas como si fuera un contacto más. Te pide un correo electrónico, dirección, nombre, y obviamente tiene acceso a todo lo que tú le envíes, es decir, audios, imágenes, geolocalización, si te lo pide, y entonces a todos los audios que le envíes, a las traducciones, y puede generar o puede utilizar esta información para sí o para terceros. Entonces, por eso es importante saber qué información es la que van a tener, por cuánto tiempo se va a utilizar, de qué manera se va a utilizar, incluso si se pudiera compartir con terceros, ¿no? Entonces, es una herramienta que se ha visto recientemente, por eso se las comento, porque pues puede ser una asistente personal en el día a día, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos este tipo de cuestiones, porque les digo, pues son herramientas que se están utilizando, que a lo mejor decimos, oye, pues es que no sé cómo puedo hacer o qué me está pidiendo a cambio, suena muy bueno para ser real, ¿no? Y entonces siempre es importante saber que nada es gratis. La moneda de cambio normalmente es nuestra información, nuestros datos, y ojo, porque aquí siempre hay que ver las bondades de la tecnología y evitar los riesgos o acotar los riesgos. Por supuesto que si yo quiero utilizar esta tecnología y sé que están esos datos de por medio y lo acepto así, adelante, ¿no? Pero si a lo mejor no quiero compartir cierta información, pues entonces no la voy a utilizar, ¿no? Y también hay datos o información que no se tienen que tener 24/7, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar, les digo, estas aplicaciones que me ayudan a trazar una ruta para llevarme del punto A al punto B, normalmente las aplicaciones en los teléfonos nos dan 4 opciones y me dicen, oye, por ejemplo, ¿no? Dame acceso a tu geolocalización. Y entonces me da 4 opciones. Siempre, nunca, al utilizar la app, o te vuelvo a preguntar. Si yo le doy ese acceso siempre, pues la verdad es que estoy dando información, estoy haciendo una trazabilidad de mi día a día 24/7. Si yo le digo, oye, solamente cuando esté utilizando la aplicación, pues entonces en cuanto yo la active, va a empezar a hacer esa trazabilidad. Si le digo que no, entonces no la va a hacer hasta el momento en el que yo la quiero utilizar y me dice, ay, ¿qué crees? Para transportarte del punto A al punto B, necesito que me des acceso a tu geolocalización para saber por dónde te voy a llevar. Pero yo tengo manualmente que habilitar o deshabilitar esta función. Y si me dice, te vuelvo a preguntar, pues entonces lo que va a hacer es, en cuanto yo quiera volver a utilizar la aplicación, volverme a hacer esta pregunta, ¿no? Normalmente estas son las 4 alternativas que nos da siempre la inteligencia artificial en cuanto a la aplicación de teléfonos móviles. Es importante que revisemos a qué le estamos dando acceso. Hay gente que me dice, oye, es que a lo mejor yo empecé a hablar de lo que sea, cuadernos o plumas o zapatos con alguien, y de repente me llegó mucha publicidad de eso. ¿Será que me escuchan? Y entonces revisamos con esta persona a qué tenía acceso el micrófono, ¿no? Claro, hay algoritmos que despiertan si yo utilizo una cierta palabra un X número de veces, pues evidentemente me van a llegar cosas afines. Si ustedes hacen una revisión en sus redes sociales, por ejemplo, van a ver que la publicidad que les llega es totalmente afín a ustedes. No les va a llegar algo que no les sea reconocido, ¿no? Que digas, esto no empata conmigo, no, siempre va a ser algo muy afín. ¿Por qué? Porque
intercambio de datos, esta obtención de datos puede ser de manera directa o de manera indirecta, a través de búsquedas que yo hago en alguna plataforma, en algún portal, ¿no? Les digo este tema a lo mejor de ciertas pláticas, si yo repito una cierta palabra, y entonces hay formas de obtención indirecta de información que hace que, por ejemplo, esta publicidad en redes pueda ser totalmente afín a mí, ¿no? Y pues digo, con esto les digo las conclusiones o los tips de seguridad para el uso de este tipo de aplicaciones, de plataformas de inteligencia artificial, siempre es revisemos a qué nos pide acceso, para qué, cuánto tiempo se va a quedar con esa información y si la va a transferir o la va a compartir con terceros. Y con base en eso tomemos nuestras decisiones, sepamos como usuarios, ¿no? ¿Qué vamos a permitir? ¿Qué vamos a dar? ¿A qué le vamos a dar ese consentimiento o no? Y desde el punto de vista del empresario, del desarrollador, de la pequeña o mediana empresa que se dedica a este tema de herramientas, de tecnologías o que quiere eficientar procesos y utilizarlos a través de inteligencia artificial, yo les recomiendo siempre buscar ese asesoramiento, tanto técnico como jurídico. Por ejemplo, nosotros en el despacho somos ingenieros y abogados y eso nos permite ver 360 grados este asesoramiento, este acompañamiento desde el inicio, porque luego nos pasa que están a lo mejor a la mitad del desarrollo o ya casi al final, y a lo mejor cuando no tenemos estos temas contemplados, hay que volver hacia atrás y buscar a lo mejor esta eficiencia en la protección de datos o esta mejor trazabilidad de la información o hacer un análisis de riesgos si es que no se había hecho. Entonces, como consejo 1, busquemos esta asesoría, les digo, tanto técnica como jurídica. 2, desde el inicio pensemos en estas cuestiones éticas o deontológicas que van a generar valor tanto al usuario como a la empresa, como a la aplicación, como al desarrollador, para que siempre generemos ese valor. 3, busquemos siempre tener de una manera clara y entendible los términos y condiciones, los avisos de privacidad o los contratos que en su caso se hagan para el uso de estas tecnologías o de estas herramientas. Es bien importante que sean claros, que sean entendibles para saber de quién es la responsabilidad o la excluyente de responsabilidad en su caso. Y 4, sepamos que estos son temas cambiantes y que son temas que vamos a tener que actualizar de manera constante y continua. Entonces, por eso les digo que tener un acompañamiento desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, es fundamental, no solamente en la creación, sino en el desarrollo y evidentemente ya en la puesta en marcha de este tipo de proyectos. Pues espero haber dado alguna idea que les genere valor. Espero haber podido ser clara y compartir con ustedes este tipo de cuestiones, de preocupaciones en el uso de inteligencia artificial. La verdad es que quedo a sus órdenes para cualquier duda, pregunta, cuestionamiento que requieran ustedes atender. Para mí ha sido un gusto, un privilegio, un honor poder participar en estas charlas. Agradecer nuevamente a Lowit y la visión de Alejandro y Juan Carlos Luna de tener estas pláticas y pues estoy atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, soy Nujat Ponce y me dio muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy.